Buenas tardes, bienvenidos a Epsilon Energy Solutions. Hoy vamos a ver el dashboard de costes operativos. Vemos que tenemos un campo que empezó a producir en el año 1998. Tenemos costes reales hasta el año 2014 y luego extrapolamos hasta el año 2016. Acá se puede ver la evolución de costes operativos de dicho campo. Produjo 23 millones de barriles de petróleo con una inversión de 50 millones de dólares y un coste operativo total de 153,5 millones de dólares. En este tab vemos la evolución de los costes operativos en el tiempo de este campo y vemos que a partir del año 2012 exceden los 20 dólares por barril para que el campo se opere en condiciones económicas. Antes de pasar al análisis de dichos OPEX, vemos también tenemos la posibilidad también de la distribución año por año de cómo fueron estos costes operativos. Ahora sí, vamos al análisis por cuentas de estos gastos operativos. Recordemos que los costes operativos de producción son aquellos que se comienza a incurrir en cuanto ponemos el campo en producción y que sirven para mantener el campo en producción haciendo mantenimiento, reparación en pozos e instalaciones. Vemos acá en el total, luego hacemos un zoom y lo dividimos en costos fijos y en costos variables, y dentro de costes fijos elegimos los de mayor porcentaje y vemos que claramente aquí tenemos un 26,5% de personal propio, un 16,9% de personal externo, casi un 12% de provisión de personal y gastos colaterales asociados a catering, que es un 15,2%, y al renting de un avión, que es casi el 14%. Tanto el personal externo que se requiere para este campo es porque se necesitaba un mayor expertise, a lo mismo que la provisión de personal. Los costos variables estaban asociados a workovers, operaciones de workovers. En este análisis, siempre para la reducción de costes operativos es necesario buscar el driver que maneja los costes operativos. En este caso hemos detectado que los costes de personal son los que tienen mayor valor, que están influyendo en el total de costes. Se puede observar, aquí vemos la distribución de esos costes operativos y vemos que tanto dichos costes operativos en personal como en costes colaterales forman el 84% de los costes fijos del proyecto. Y vemos gráficamente aquí, tenemos una manera de detectar esa deficiencia a través de un gráfico de producción y costes a lo largo del tiempo, y acá vemos los tres costes en personal y la producción, y vemos que a partir del año 2006 la producción empieza a reducirse y la cantidad de personal inclusive a partir de aquí aumenta un poco más, con lo cual nos indica de que estamos manejando el campo de manera eficiente, porque tenemos mayor cantidad de gente para menor cantidad de barriles de petróleo producidos. Este caso es un análisis muy simple, donde tenemos un solo driver que son que es la cuenta de personal. Hay otros campos donde se dan varias condiciones y es necesario detectar los drivers. Vimos inicialmente que este es la evolución de los costes operativos de la suma de personal.
vimos que la suma de personal es el principal driver, entonces procedemos ahora a reducir la cantidad de personal a partir del año 2006 en función de la cantidad de barriles producidos para operar el campo de manera eficiente. En ese caso, la nueva distribución de costes es la que se muestra a continuación. Vemos que para la misma cantidad de barriles producidos, 23 millones, y para la misma inversión, 50 millones, ahora estamos incurriendo en 118 millones de dólares de costes operativos contra 153 millones inicialmente. Por supuesto, la evaluación económica de este campo nos va a dar mucho mejor ahora. Y acá vemos el lifting cost del campo. Vemos como significativamente también, a partir del año 2006, cómo se hace económico el campo. Y vemos la evolución de los costes de personal también de manera coherente, ¿no? Vemos una línea recta, quiere decir que adecuamos correctamente, estamos siendo eficientes ahora en la producción, coherentes y eficientes en el sentido que tenemos la cantidad de gente adecuada para la cantidad de producción que poseemos en este campo. En este caso, siempre hacemos un análisis técnico también del campo porque influye muchísimo que nosotros estemos haciendo buenos estudios técnicos, un buen seguimiento técnico en el caso de la gestión de un yacimiento. Una buena gestión de reservorio, una buena gestión de reservorios ayuda también a la reducción de costes. Aquí rápidamente vemos que los workovers son necesarios para la producción, no están afectando en gran medida los costes operativos. Vamos a hacer un par de comentarios breves sobre cómo se desarrolló este campo. Tiene principalmente dos áreas. Un área que la vemos que empieza en el año 98 a producir con un pico de petróleo y luego empieza a producir agua. Como consecuencia de ese exceso de agua es colocado en estos dos inyectores aquí. Posteriormente hay un campo localizado hacia el norte, con menor producción. Acá tenemos problemas de alocación de producción, pero claramente la diferencia entre los dos campos las vemos que en este campo está completado con el 76,6% del total de los dos campos. Este campo está equipado con bombas electrosumergibles, mientras que este campo está equipado con bombeo mecánico, Socket Rod Pump. Bien, ahora haciendo un análisis de por qué este comportamiento, de por qué producimos un pico de petróleo al principio tan alto y por qué tenemos un exceso de agua y por qué excedemos la cantidad límite de la planta, que inicialmente eran 20.000 barriles por día. Si vemos el gráfico acá de la izquierda, vemos que los punzados en el reservorio de este yacimiento fueron realizados en la totalidad de su capa principal, muy cerca del contacto de agua-petróleo. Por eso es que vemos que rápidamente se produce, si bien tenemos una gran afluencia de petróleo al pozo, también tenemos una gran cantidad de agua, ¿no? Y especialmente que en los años 98 y 99 hubo una crisis de petróleo y los precios del barril estaban a $12 el barril. Hacemos un análisis de las consecuencias de haber perforado esa zona. Estructuralmente estos pozos están en la parte alta de la estructura y aquí estos pozos están en la parte baja de la estructura. Si analizamos este pozo, vemos que con la ESP se produce una gran producción también de fluido al principio,
pero si analizamos acá el gráfico de Chan, vemos que se produce un waterconing debido a este fenómeno, ¿no?, de haber bajado el electrosumergible. Por otro lado, el hecho de haber colocado inyectores que no estaban planificados para disponer del agua sobrante para que la planta pudiera operar en condiciones normales, vemos que este pozo productor empieza a mostrar un efecto de fingering a través de la capa que vimos, lo mismo que este pozo productor. Podemos analizar este comportamiento normal y este también empezamos a ver cierto fingering en el mismo. Finalmente, en cuanto al análisis de los inyectores, vemos que acá no tenemos, según el diagrama de Chan, no tenemos ninguna problemática en la inyección, y en este inyector tampoco. Todas las conclusiones de análisis técnico van en este tab, donde se analiza pozo por pozo la influencia de cada pozo inyector no necesitado en los pozos productores, al igual que el análisis de los pozos inyectores del primer campo que veíamos, de este campo, y también un análisis técnico del segundo campo, equipado en su mayoría con Rocket Pump. Este campo de acá. Bueno, finalmente la nueva distribución de costes operativos es esta que se muestra a continuación. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos próximamente con el dashboard de geomecánica.